sino que ante pequeñas tormentas, zonas que no tenían problemas, se han empezado a inundar. Por eso estamos muy preocupados. En la capital tenemos 0,4 metros cuadrados por habitante. Bueno, yo estaba pensando mientras exponían los compañeros, bueno, qué aporte hacer desde el punto de vista de una reflexión de alguna manera un poco más general, porque creo que tanto, digamos, los testimonios alrededor del problema de las inundaciones o la Manzana 66, como los proyectos que recién planteaba Juan Carlos, y las dificultades para que esos proyectos avancen por falta de voluntad política, tienen una explicación general, tienen una serie de causas estructurales, y a mí me parece que es interesante, por lo menos era la intención que nosotros traíamos, hacer una serie de comentarios que permitan ubicar por qué están pasando algunas cosas y por qué la ciudad, esta ciudad, pero no solo esta, sino los grandes enclaves urbanos en todo el país, en América Latina y en general en el mundo, son de alguna manera, aunque en el imaginario de los que vivimos en las ciudades parezca que no, un equivalente a lo que está sucediendo en la cordillera, lo que está sucediendo en el campo, lo que sucede en el territorio, con el avance de algunas formas de producción que generan un impacto y una serie de consecuencias, no solo sociales y económicas, sino también desde el punto de vista ambiental, impresionantes y nunca vistas. Yo creo que hay que entender, en primer lugar, una cuestión, que es que hay un rasgo particular que define al capitalismo en el siglo XXI. Así como el capitalismo en general es un sistema que se basa en la ganancia de un puñado y que solamente tiene, digamos, esa dinámica como motor y no se detiene ante nada, y siempre fue así, y a lo largo de sus 400 o 500 años tiene en su haber una historia de destrucciones varias, es decir, la conquista de América, digamos, tuvo un objetivo concreto, que es apropiarse de las riquezas de este continente para favorecer el desarrollo capitalista original en Europa, el colonialismo, que llevó a exprimir a África y a dejar ese continente prácticamente en cero, también por la voracidad del colonialismo capitalista, el siglo XX con 2 guerras mundiales, para, bueno, dividirse el mercado mundial y los negocios entre las grandes potencias capitalistas. Si tuviéramos que, digamos, definir qué rasgo presenta, qué destrucción está llevando adelante, lamentablemente en este siglo, el capitalismo, tendríamos que incorporar como elemento muy fuerte que está poniendo en tensión, llevando a una situación límite, incluso de no retorno, el equilibrio socioambiental sobre el planeta. Porque esto que discutimos para ciudades como Buenos Aires o La Plata, es decir, que en pleno siglo XXI, en las principales capitales del país, la gente se muere ahogada o pierde todo en una inundación, que la verdad, por supuesto, desde los medios de comunicación y el poder se lo asignan todo a la naturaleza, eventos climáticos extremos, las lluvias, pero desde hace bastante tiempo se sabe que hay una serie de cambios en el clima que no son fenómenos naturales, sino que son alteraciones producidas por la intervención particular, no del hombre o del ser humano, sino de un modo particular de producir y de organizar económicamente la vida en esta etapa. Creo que el rasgo que define el siglo XXI es el siglo de abrir un interrogante sobre si por este camino va a seguir habiendo condiciones de posibilidad de mantener la vida de la civilización humana sobre el planeta. Y no es que yo sea una especie de pastor catastrofista, sino que hay datos científicos que están planteando esto. Porque hay un fenómeno internacional, mundial, planetario, que es el calentamiento global, que provoca toda una serie de alteraciones. Es cierto que las lluvias son más intensas, abruptas, todo eso es cierto. Eso está producido por una causa que está siendo estudiada no por nosotros, no por algún tipo de observatorio de izquierda o marxista que vea conspiraciones en todos lados. No, hay, ustedes saben, un cuerpo de expertos, son unos 300 científicos que dependen del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que se llama Grupo Interdisciplinario de Expertos en Cambio Climático, que funcionan desde hace varios años,
que van emitiendo cada 2 años informes de cómo es esto de la evolución, bueno, del fenómeno de la alteración del clima en el mundo, el aumento de la temperatura media sobre el planeta. Y en sus informes, que son muy técnicos, pero si uno se toma el trabajo de leerlos va a encontrar que asignan en el 85% de los casos la responsabilidad del cambio del clima a la emisión de gases de efecto invernadero producto de la quema de combustibles fósiles. Es decir, en resumen, por la utilización de petróleo y de sus derivados. Y uno podría pensar, bueno, se está pensando en resolver este problema, se está pensando en superarlo, en ir a una transición energética para superar la dependencia del petróleo, porque, digamos, hay que empezar a pensar en esa perspectiva. Bueno, no ocurre eso. Muy por el contrario, digamos, tuvimos un debate en Argentina en torno a la búsqueda de nuevos mecanismos para extraer de manera adicional petróleo y gas por una vía no convencional, que es la fractura hidráulica, con el fracking, a través de una multinacional en particular, que es Chevron, que es probadamente contaminante y que altera geológicamente el territorio. Y sin embargo, las potencias capitalistas centrales están preocupadas no por cómo salimos de la dependencia del petróleo, sino cómo acumulan reservas adicionales de petróleo, porque es un gran negocio internacional, porque empresas como Chevron, como la ExxonMobil, como las grandes corporaciones del automóvil, las grandes automotrices, es decir, tienen vinculación orgánica con las empresas de petróleo, la industria armamentística, todas ellas funcionan en base a petróleo y por lo tanto, lejos de pensar cómo salimos de una dependencia que está llevando al planeta a una situación límite, están buscando recursos tecnológicos adicionales para acumular más petróleo. Pero si uno, digamos, se pregunta cómo sucede esa irracionalidad, bueno, es exclusiva del área de los hidrocarburos, tiene que ver con empresas que son particularmente rapaces. Uno se detiene a pensar qué está pasando en la cordillera de nuestro país, por ejemplo, con la megaminería. Y entonces uno, digamos, se puede preguntar, bueno, ¿es una industria necesaria? Porque a veces puede ser que una industria socialmente necesaria genere algún tipo de impacto y entonces, bueno, se asume colectivamente porque es una necesidad social. Bueno, en los últimos 15 años, en la cordillera nuestra, en el corredor andino de Argentina, se pasó de 40 emprendimientos megamineros a 600 en la actualidad. Es decir, en la última década, donde se supone que ha habido un gobierno de carácter progresista, nacional, popular, que enfrenta a las corporaciones, se multiplicaron por más de 10 los emprendimientos megamineros en la cordillera. ¿Y para qué? ¿Para extraer qué? Oro y plata. El 97% del oro y la plata se destina a barras de oro, refugio de valor, digamos, porque es eso, o a hacer joyas. Es decir, para el disfrute de, bueno, sobre todo las clases pudientes de Europa, Estados Unidos y también de nuestro continente, pero no tiene ninguna utilidad social. Bueno, pero uno podría seguir razonando y preguntarse, bueno, ¿generan puestos de trabajo esos emprendimientos? Tampoco. Son industrias con alta tecnificación, poca mano de obra. Yo particularmente conozco mucho el caso de La Lumbrera, ahí en la frontera de Catamarca y Tucumán, en Andalgalá. Es un pueblito de 20.000 habitantes. Trabajan 38 personas de Andalgalá en La Lumbrera. 38. Y de las 38, 36 en 2 tercerizadas, una de catering y otra de limpieza. Es decir, personal no calificado con salarios muy bajos, pero fundamentalmente son industrias de alta composición orgánica de capital, es decir, muy tecnificadas con poca incorporación de valor agregado, mano de obra local. Compran todo afuera, no, digamos, consumen nada en el circuito comercial local. Uno se puede seguir preguntando, bueno, seguramente dejan en términos fiscales un aporte importante para el Tesoro Nacional, para hacer obras, inversión en salud, en educación. Tampoco. Más o menos se calcula que la megaminería termina tributando alrededor del 1% de lo que declaran que exportan, porque además se calcula el impuesto que cobran, que pagan, sobre la base de declaraciones juradas de las propias empresas, es decir, el Estado no interviene para controlarlas. Bueno, esta industria, además, se basa en dinamitar montañas.
Saben ustedes, porque antes la minería era de socavón, esa que se hacía el agujero en la montaña. Bueno, ahora, como el metal está diseminado, hay que hacerlo explotar porque es más barato. Después se separa con agua y cianuro, porque el cianuro atrae los metales y los separa de la piedra. Eso se mezcla con agua potable que contamina el agua que consumen las poblaciones que están en general alrededor de esos emprendimientos. Por eso el balance de 10 años de megaminería en la cordillera es destrucción de economías regionales, desestructuración de, bueno, comunidades que a lo largo de décadas habían funcionado de manera, digamos, relativamente equilibrada en la zona, de una violencia muy grande sobre las poblaciones que, así como los vecinos en las ciudades reclaman poder decidir y participar, también, digamos, reclaman poder decidir qué hacer, digamos, con su entorno, si avanzar con esos emprendimientos económicos o no, pero en general el poder político avanza y el poder económico avanza. Está el problema de la alimentación. Monsanto, habrán escuchado hablar de Monsanto. Hasta hace poco tiempo, 10 o 15 años, la soja era una novedad, digamos, en la década del 90. Se introdujo alrededor del 95-96 en Argentina. Hoy el 75% del territorio está ocupado por soja. Bueno, los que defienden el modelo del agronegocio dicen, bueno, es la industria de punta, está resolviendo el hambre en el mundo, es para garantizar la alimentación de toda la población. Bueno, el 95% de la soja se exporta, no se consume en el país. Habrán notado también que cada vez las frutas son más caras en verano, las verduras. Cuesta conseguir verduras y hortalizas de estación, porque se importa lo que antes consumíamos producido en el territorio, porque el territorio está ocupado por soja, que se exporta a China fundamentalmente, para darle de comer al gran taller de mercancías baratas que es China para el consumo de la clase media europea, el consumo de la clase media norteamericana. Entonces nuestro territorio ocupado por un cultivo con una técnica tremendamente destructiva del suelo y de las poblaciones, 350 millones de litros aproximadamente por año de glifosato. En esta feria del libro hace 2 o 3 días estuvo de visita un personaje que con ínfulas de investigador europeo, un señor José Miguel Mulet, está presentando un libro en Paraguay y en Argentina. Hoy estaba en Córdoba, en la Universidad de Córdoba, que se llama Comer sin miedo. Hay un libro de una periodista y una investigadora muy valiente en Argentina que se llama Mal Comidos, Soledad Barruti, que se los recomiendo, que es muy bueno, sobre la industria alimentaria en Argentina. Pero este hombre explica que en realidad eso de que el glifosato provoca cáncer, bueno, digamos, es una mentira de un grupo de activistas ambientalistas, ecologistas afiebrados que tienen seguramente, digamos, algún interés económico con alguna otra empresa y por eso quieren perjudicar a Monsanto. Bueno, ustedes saben que, digamos, hay poblaciones en Argentina donde los niveles de casos oncológicos, es decir, de cáncer, han crecido de manera exponencial en los últimos 10 años, coincidiendo con el avance de la soja. Pero además, y a esto quería llegar, los que vivimos en las ciudades estamos atravesados por un imaginario que nos hace sacar la conclusión de que el agua contaminada por cianuro, la soja transgénica y el glifosato, o el fracking, es un problema socioambiental que tiene la pobre gente que vive, bueno, en la Patagonia, en el campo, cerca de la cordillera, y que nosotros, bueno, tenemos algunos problemas en las ciudades, pero estamos bastante al margen de los problemas del impacto ambiental o de esta lógica que está ordenando el avance de la megaminería, del agronegocio o del fracking. Y en realidad, el equivalente a Monsanto, a Chevron, a la Barrick Gold o a la Lumbrera, en las ciudades es la especulación inmobiliaria de grandes empresas cementadoras y desarrolladoras, como IRSA, por ejemplo. Porque no se explica sino cómo es posible que en una ciudad como Buenos Aires, cuya población es bastante estable desde hace 60 o 70 años, donde el fenómeno del cambio climático y la alteración de la lluvia se sabe desde hace por lo menos 20 o 25 años, llueva y se inunde sin, ahí están, hay algunas imágenes de las inundaciones, y sorprenda al poder político, nos sorprenda e incluso provoque el desastre que provocó en Buenos Aires o en La Plata.
¿Qué tiene que ver el desarrollo inmobiliario con esto? Bueno, lo explicaba Juan Carlos y lo explicaban los compañeros. El avance del cemento de forma anárquica, porque además no hay ninguna planificación de ningún tipo, lo que ha hecho, en términos de consecuencia ambiental concreta, es reducir la capacidad de absorción y de desagote de las ciudades. Porque como se ha construido no teniendo en cuenta las necesidades sociales, no teniendo en cuenta este fenómeno de la alteración del clima, sino únicamente para garantizar la rentabilidad a grandes desarrolladores inmobiliarios, se han generado consecuencias impresionantes para la población que no hace negocio inmobiliario, sino que vive de su sueldo, como somos la mayoría de los que vivimos en Buenos Aires. Por lo tanto, lo que quería señalar es que no hay ninguna situación del destino que nos esté conduciendo a estos problemas que tenemos. Que no hay ninguna situación inevitable que haga que en una comuna, como la Comuna 3, en Valvanera, que tiene menos de 1 metro cuadrado de espacio verde por habitante, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda 10 o 15, esté empecinado el gobierno de la ciudad en hacer un microestadio y llenar de cemento una zona que necesitaría verde. ¿Cómo se explica? Es decir, es una persona que no entiende, son sus ministros que no comprenden, son los vecinos que no explican bien. No, hay negocios, hay negocios. Hay una lógica que es así, inexorable, que es la lógica de la rentabilidad, de la ganancia, que es la lógica de las grandes corporaciones llevándose puesto todo. En la cordillera, la vida, el agua, en el campo, la salud de las poblaciones, en el territorio con el fracking a las poblaciones originarias de esos lugares. Bueno, en las ciudades, el equilibrio medioambiental que termina provocando que una lluvia un poco por encima del promedio nos tenga a todos con el corazón en la boca, bueno, alertas a no perder lo que hemos construido a lo largo de la vida o incluso la propia vida, porque ha habido casos de víctimas fatales en La Plata y también en Buenos Aires. El debate y el interrogante es si hay una salida alternativa. Y yo, para ir cerrando y para que en todo caso abramos debate y opiniones y todo, nosotros somos categóricos, es decir, no hay ningún tipo de obstáculo, ni tecnológico, ni científico, no hay que hacer ninguna revolución particular en el campo de la ciencia y de la tecnología para organizar distinto todo. Todo. Es decir, el régimen alimentario, para modificar la matriz energética y reemplazar el petróleo por energías limpias y renovables como la solar o la eólica. Está probado que son mucho más eficientes y pueden garantizar la vida tal como la concebimos hoy, aunque el capitalismo incentiva el consumismo desenfrenado, muchas cosas que no necesitamos, pero bueno, aún así se podría garantizar el nivel de vida y civilizatorio actual. Y en las ciudades, por supuesto que hay posibilidades de organizar la ciudad de manera distinta. Lo primero que hay que hacer, nos parece a nosotros, es priorizar el interés del 99% de los que vivimos en la ciudad y dejar de organizar la ciudad en función del interés del 1% que solo piensa en hacer negocios. De lo que se trata es de que el poder político de la ciudad, la jefatura de gobierno, los legisladores, por lo menos los bloques mayoritarios, dejen de ser gerentes políticos de esas corporaciones en el gobierno y en la administración del Estado y pasen a ser representantes del interés de la mayoría. Por ejemplo, si se consultara y se tuviera en cuenta a los vecinos, está claro que hay ideas de cómo organizar distinto la ciudad. En esta misma mesa, bueno, hay planteos. La Manzana 66, poner en pie un polideportivo. Hay entre los vecinos afectados por las inundaciones, técnicos, profesionales, incluso vecinos que no son ni técnicos ni profesionales, que forzados por las circunstancias se vieron obligados a tener que estudiar y han encontrado conclusiones para evitar, bueno, consecuencias como las que se vivieron con las últimas inundaciones. Hay proyectos como los que planteó Juan Carlos. El problema es que habría que democratizar de manera radical el sistema político de la ciudad. Y entonces habría que implementar y habilitar mecanismos de consulta directa a los vecinos, de plebiscitos, vinculantes y obligatorios para el poder político. Y eso, este poder político representa a las grandes corporaciones, difícilmente lo haga. Entonces, yo para terminar, como moraleja en todo caso, comparto absolutamente lo que decía Alberto. Digamos, una primera tarea
es seguir movilizándonos y juntarnos, coordinar los esfuerzos, no pelear dispersos, sino coordinarnos, pero a la vez ir discutiendo, nos parece a nosotros modestamente, un proyecto de ciudad alternativo al actual. Un proyecto de ciudad alternativo al de la ciudad de los negocios, al de la ciudad concebida como una sociedad anónima, al de la ciudad secuestrada por irse y los grandes desarrolladores inmobiliarios. Les recomiendo un libro muy bueno, lo deben conocer algunos, de Gabriela Mazú, que se llama Buenos Aires, ciudad robada, donde explica esta lógica de la ciudad transformada en una sociedad anónima, digamos, fundamentalmente en un mercado para hacer negocio, y el Estado, en lugar de intervenir para garantizar el derecho de la inmensa mayoría de la población, interviene para facilitarle los negocios a los grandes desarrolladores inmobiliarios, con exenciones impositivas, cediendo el espacio público, acorralando a los vecinos que reclaman, criminalizándolos con la metropolitana si hace falta. Nosotros creemos que es posible un proyecto político de ciudad alternativo y lo tenemos que ir construyendo de abajo hacia arriba entre todos. Algunos que militamos en proyectos políticos que tenemos algunas coordenadas generales, no tenemos ninguna receta, y los vecinos que de forma independiente pelean cada uno en sus lugares, en sus barrios, en sus comunas, porque tenemos que recuperar la ciudad para nosotros, para la mayoría, y arrebatársela a este 1% que, como dice Gabriela Mazú, se la ha robado para hacer negocio, para garantizarse rentabilidad. Y la ciudad no es una sociedad anónima, sino que es el lugar donde vivimos la mayoría, donde queremos desarrollar una vida que merezca ser vivida. Así que bueno, eso tenía para aportar. Muchas gracias.